Mi nombre es Rajesh Kumar Patel. Tengo 47 años. Soy misionero colombiano de origen indio que ha dedicado los últimos 23 años de mi vida a plantar iglesias en las regiones más peligrosas del sur de Asia. Lo que voy a contarte hoy puede que no me creas, pero te juro por la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario que cada palabra que saldrá de mi boca es absolutamente real. Era agosto de 2018, en Hamas, un pueblo remoto en el estado de Jharkhand, India. Un líder extremista había prometido públicamente ejecutar a un pastor cristiano hirviéndolo vivo frente a toda la aldea. Pero lo que pasó después cambió no solo mi vida, sino el destino espiritual de una región entera. Si estás viendo esto ahora mismo, no es casualidad. Dios quiere que sepas algo. Él sigue siendo el mismo ayer, hoy y para siempre. Prepárate porque lo que realmente ocurrió es absolutamente inexplicable. Hamas no es un lugar que aparece en los mapas turísticos. Es una aldea de aproximadamente 2.800 habitantes enclavada entre colinas áridas, donde el sol golpea sin misericordia desde las 6 de la mañana. El polvo rojo característico de esa región se mete en los pulmones, en la ropa, en cada rincón de las casas de barro y madera. El olor a estiércol de vaca quemado como combustible se mezcla con el aroma penetrante del curry que las mujeres preparan en fogones abiertos. Las calles sin pavimentar crujen bajo los pies, y el sonido constante de las cigarras en los árboles secos crea una sinfonía monótona que solo se interrumpe con el llamado a la oración desde el templo hindú principal. La temperatura en agosto oscila entre los 38 y 42 grados centígrados. Las paredes de las casas desprenden calor incluso de noche. Yo había llegado a Calcuta 3 semanas antes para una conferencia misionera. Mi vida transcurría entre Bogotá, donde está mi esposa María Fernanda y mis 2 hijos, y los viajes a India, el país donde nací, pero del que salí a los 12 años cuando mi familia se convirtió al cristianismo y tuvo que huir de la persecución. Durante 23 años he visto de todo: iglesias quemadas, pastores golpeados, familias enteras desplazadas. Pero nada me había preparado para lo que estaba a punto de presenciar. El 14 de agosto de 2018, a las 9:32 de la mañana, recibí una llamada en mi celular. Era la voz quebrada de un hombre que hablaba en hindi mezclado con inglés. Me dijo: Pastor Rajesh, necesitamos ayuda urgente en Hamas. Van a matar al pastor Samuel. Por favor, venga. El viaje desde Calcuta hasta Hamas tomó 11 horas en autobús. Salí a las 11:15 am del mismo 14 de agosto. El autobús era uno de esos vehículos destartalados donde los asientos de vinilo roto te queman la piel con el calor acumulado. A mi lado viajaba una anciana que transportaba gallinas vivas en una jaula de mimbre. El olor a sudor, especias y polvo llenaba el ambiente. Cada bache en la carretera hacía que mi cabeza golpeara contra la ventana sucia. Pero lo que no me dejaba dormir no era la incomodidad física, era la urgencia que había escuchado en esa voz por teléfono. Mientras el paisaje cambiaba de la densidad urbana de Calcuta a las llanuras resecas del interior, yo oraba sin cesar. Algo en mi espíritu me decía que este viaje no era como los otros, pero lo que no sabíamos era que en ese mismo momento, en Hamas, se estaba preparando una ejecución pública. Llegué a Hamas a las 10:23 p.m. La aldea estaba sumida en una oscuridad casi total, apenas interrumpida por algunas lámparas de queroseno en las casas. Un joven de unos 19 años llamado Arjun me esperaba en la parada del autobús. Tenía los ojos hinchados de llorar. Me llevó caminando por calles estrechas hasta una casa pequeña en las afueras del pueblo. Allí me esperaban 12 creyentes sentados en el suelo de tierra. El ambiente era pesado, denso. Una mujer de unos 60 años llamada Priya lloraba en silencio mientras otra le frotaba la espalda. Me senté con ellos y Arjun comenzó a contarme. Samuel Osei, pastor de 34 años, originario de Ghana, había llegado a Hamas 8 años atrás como misionero. Un hombre delgado, de 1,75 metros de altura, piel oscura brillante, con una sonrisa que iluminaba cualquier lugar. Había plantado una iglesia que ahora tenía 47 miembros bautizados, pero en las últimas 6 semanas, un líder extremista llamado Vikram Malhotra
había comenzado una campaña de terror contra los cristianos. Bikram Malhotra tenía 52 años. Era dueño de la fábrica textil más grande de la región y líder de un grupo fundamentalista hindú con más de 200 seguidores armados. Un hombre corpulento de 1,82 metros, 95 kilos de puro músculo y odio, con un bigote denso y ojos negros que destilaban desprecio. Su voz ronca se había convertido en la pesadilla de cada creyente en llamas. El 3 de julio de 2018, Bikram había ordenado quemar la casa de una familia cristiana. Los padres, Dinesh y Lakshmi Prasad, de 41 y 38 años respectivamente, lograron escapar con sus 3 hijos, pero perdieron todo. El 19 de julio, 2 jóvenes cristianos, Ravi Kumar, de 23 años, y Thomas Joseph, de 26 años, fueron golpeados brutalmente en la plaza del mercado. Ravi perdió 3 dientes y sufrió fractura de costillas. Thomas quedó con daño permanente en el ojo izquierdo. El 2 de agosto, una anciana cristiana llamada Susana David, de 71 años, fue encontrada muerta en su casa. La policía dijo que fue muerte natural, pero todos sabían que había sido asesinada. Tenía marcas de estrangulamiento en el cuello que los oficiales se negaron a investigar. Hermanos, en este momento quiero pedirles algo con todo mi corazón. Sé que lo que estoy compartiendo es difícil de escuchar, pero necesito que hagas algo ahora mismo. Escribe en los comentarios la frase, Jesús es mi protector. No es solo un comentario, es una declaración de fe. Es tu manera de decirle al enemigo que tú también estás del lado de Cristo, sin importar lo que venga. YouTube está limitando cada vez más el alcance de videos cristianos. Están ocultando mensajes de esperanza y testimonios reales del poder de Dios. Pero hay una manera en que puedes ayudar. Dale like a este video. Compártelo con alguien que necesite un milagro. Suscríbete a este canal si aún no lo has hecho y usa la nueva herramienta llamada Hype. ¿Sabes lo que significa usar Hype? Significa que estás levantando la voz del Evangelio en medio de un mundo que intenta silenciarlo. No es solo un clic. Es un acto de fe. Es tu manera de decir, yo creo en el poder de Dios y quiero que otros también lo conozcan. Al usar Hype, estás abriendo camino para que este mensaje llegue a corazones que hoy están pidiendo una señal, una respuesta, un milagro. Hazlo ahora. No por mí, no por este canal, sino porque el mensaje de Cristo no puede ser detenido. Tú eres parte de esta misión. Ahora, déjame contarte lo que Bikram planeaba hacer con el pastor Samuel. El 10 de agosto de 2018, Bikram convocó una reunión pública en la plaza central de Hamas. A las 6:30 p.m., bajo el calor sofocante que aún no cedía, 340 personas se reunieron. Bikram subió a una plataforma de madera y gritó con voz estruendosa: «Los cristianos son una enfermedad que está infectando nuestra tierra sagrada. El pastor Samuel Osei se niega a irse. Ha rechazado mis advertencias. Por eso, el 15 de agosto, día de la independencia de India, vamos a purificar esta aldea. Vamos a hervir a ese perro cristiano en aceite hirviendo frente a todos ustedes. Será una lección para cualquiera que piense en traicionar a nuestros dioses». La multitud estalló en aplausos. Algunos gritaban consignas de odio, pero entre la multitud, escondidos y temblando, estaban 8 cristianos que escucharon cada palabra. Uno de ellos, Arjun, grabó el discurso completo en su teléfono celular. Esa grabación ahora está en manos de organizaciones internacionales de derechos humanos. Cuando Arjun terminó de contarme, miré el reloj. Eran las 11:47 p.m. del 14 de agosto. Faltaban menos de 15 horas para la ejecución anunciada. Les pregunté, ¿dónde está Samuel ahora? Priya, la mujer de 60 años, me dijo entre sollozos, «Está en su casa, Pastor Rajesh. Se niega a huir. Dice que Dios le dijo que se quede, que esto es parte de un plan mayor». Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Pedí que me llevaran con él. Caminamos en silencio por calles oscuras durante 8 minutos. La casa de Samuel era una construcción modesta de una sola habitación, paredes de ladrillo sin pintar, techo de lámina corrugada.
Toqué la puerta de madera 3 veces. Samuel abrió. Lo que vi me dejó sin aliento. Este hombre que sabía que iba a ser ejecutado en horas tenía una paz en el rostro que no era de este mundo. Sus ojos brillaban con una luz que no venía de ninguna lámpara física. Me abrazó fuerte y dijo: «Hermano Rajesh, sabía que Dios te traería». Entramos. En el suelo había una Biblia abierta en Hechos capítulo 7, el martirio de Esteban. Samuel me ofreció chai caliente preparado en una olla de barro. Nos sentamos en el suelo. Él habló primero. «Hermano, Dios me habló hace 3 noches. Me dijo: no temas lo que van a hacerte. Yo estaré contigo en el fuego, en el aceite, en el dolor. Lo que el enemigo planea para muerte, yo lo convertiré en vida para muchos». Le pregunté: «Samuel, ¿estás seguro? ¿Todavía puedes salir de aquí?» «Tengo contactos que pueden sacarte esta misma noche a Nepal». Él sonrió y negó con la cabeza. «No, hermano. Si huyo, ¿qué mensaje le doy a la iglesia? ¿Qué le digo a los 47 hermanos que han permanecido fieles a pesar del terror? No. Voy a ir mañana a esa plaza. Y Dios va a hacer algo que nadie en esta aldea olvidará jamás». Pasamos toda la noche en oración. A las 3:17 a.m., algo extraordinario sucedió. Una niña de 7 años llamada Esther, hija de uno de los creyentes, tocó la puerta. Llegó con su padre, un hombre llamado John Kiprotich, de 39 años. La niña tenía los ojos muy abiertos, como si hubiera visto algo sobrenatural. Esther se paró frente a Samuel y dijo con una voz que no parecía de una niña de 7 años: «Pastor Samuel, Dios me despertó esta noche y me mostró algo. Vi una olla muy grande con aceite hirviendo. Vi cuando hombres malos te echaron dentro. Pero entonces vi que el aceite se volvió como vidrio. Tú estabas adentro pero no te quemaste. Y vi una luz muy brillante. Y muchos ángeles grandes con espadas de fuego alrededor de la olla. Los hombres malos cayeron al suelo llorando. Y después vi a un hombre muy malo con bigote grande que se arrodilló y pidió perdón. Dios me dijo que te dijera: no tengas miedo. Mañana voy a mostrar mi gloria». El silencio que siguió era tan denso que podíamos escuchar los latidos de nuestros corazones. Samuel tomó a la niña en sus brazos y lloró. Pero no eran lágrimas de miedo. Eran lágrimas de quien acaba de recibir confirmación divina. Hermanos, lo que voy a decir puede sonar increíble, pero 3 personas más en esa habitación, incluyéndome a mí, habíamos tenido sueños similares en las últimas 48 horas. Dios estaba hablando. A las 5:42 a.m. del 15 de agosto de 2018, salimos de la casa de Samuel. El cielo comenzaba a aclararse con tonos naranjas y rojos. Las calles de Hamas despertaban lentamente. El olor del primer chai del día se mezclaba con el humo de los fogones. Pero había algo diferente en el ambiente. Una tensión eléctrica, como si la atmósfera misma supiera que algo extraordinario estaba por suceder. Samuel se duchó. Se puso una camisa blanca limpia y pantalones oscuros. No parecía un hombre que iba a su ejecución. Parecía un hombre que iba a una cita importante. A las 8:30 a.m. comenzamos a escuchar tambores. Vikram y sus hombres ya estaban preparando la plaza central. Subí a la azotea de una casa cercana para observar. Lo que vi me heló la sangre. En el centro de la plaza habían colocado una olla de hierro gigantesca, de aproximadamente 2 metros de diámetro y 1.5 metros de altura, sobre una base de ladrillos con leña apilada debajo. 15 hombres transportaban latas de aceite vegetal y las vaciaban en la olla. Calculé que había más de 400 litros de aceite. Vikram supervisaba todo personalmente. Vestía una curta color azafrán y llevaba un bastón de madera en la mano derecha. Sus seguidores, 23 hombres entre 19 y 50 años, se movían como hormigas obreras ejecutando su plan macabro. A las 10:15 a.m. encendieron el fuego. Las llamas lamían los costados de la olla. El aceite comenzó a calentarse. Desde donde yo estaba podía escuchar el crepitar del fuego y ver las ondas de calor distorsionando el aire.
A las 11:30 am, colocaron altavoces y la voz de Vikram retumbó por toda la aldea. Ciudadanos de Hamas, vengan a presenciar la purificación. A las 2:30 pm, el pastor cristiano será hervido vivo. Que esto sirva de advertencia para todos los traidores. Mi cuerpo temblaba. Bajé de la azotea y volví con Samuel. Los 47 miembros de la iglesia se habían reunido en su casa. Oraban. Cantaban himnos en voz baja. Se abrazaban. Pero lo más impactante era que nadie sugirió que Samuel huyera. Todos sabían que algo sobrenatural estaba por suceder. A las 1:45 pm, Samuel se puso de pie. Nos miró a todos y dijo: «Hermanos, ha llegado la hora. No lloren por mí. Hoy van a presenciar la gloria de Dios como nunca antes la han visto. Y cuando todo termine, esta aldea no volverá a ser la misma». Salimos en procesión. 47 cristianos caminando detrás de Samuel por las calles de Hamas hacia la plaza central. La gente salía de sus casas para vernos pasar. Algunos escupían en nuestra dirección. Otros nos insultaban, pero nosotros cantábamos: «Cuán grande es Él, cuán grande es Él». Nuestras voces se elevaban por encima del odio. Llegamos a la plaza a las 2:18 pm. La multitud ya estaba allí. Conté 340 personas exactamente. Hombres, mujeres, niños. Algunos con expresiones de expectativa morbosa. Otros con rostros impasibles. En primera fila estaban los 23 seguidores armados de Vikram. Llevaban varas de bambú y algunos tenían cuchillos en sus cinturones. La olla en el centro de la plaza burbujeaba amenazadoramente. El aceite había alcanzado temperaturas cercanas a los 180 grados centígrados. El calor que emanaba era tan intenso que nadie podía acercarse a menos de 3 metros sin sentir como si la piel se quemara. Vikram estaba parado junto a la olla con los brazos cruzados y una sonrisa de satisfacción en el rostro. Cuando nos vio llegar, gritó: «Miren, el cordero viene al matadero por su propia voluntad». La multitud rió. Pero entonces algo extraño sucedió. Samuel caminó directamente hacia Vikram, sin miedo, sin vacilación. Se detuvo a solo 2 metros de él y dijo con voz firme y clara, que todos pudieron escuchar: «Vikram Malhotra, hoy vas a ver con tus propios ojos que el Dios al que yo sirvo es el único Dios verdadero. Hoy vas a saber que Jesucristo es el Señor de señores y Rey de reyes. Y cuando esto termine, tú mismo vas a arrodillarte y vas a pedirle perdón». El rostro de Vikram se puso rojo de ira. Levantó su bastón y golpeó a Samuel en el hombro derecho con tanta fuerza que el sonido del impacto resonó en toda la plaza. Samuel cayó de rodillas, pero no gritó. Se levantó lentamente, miró a Vikram a los ojos y dijo: «Que Dios tenga misericordia de tu alma». Vikram ordenó a 4 de sus hombres: «Tómenlo». 2 hombres robustos, uno llamado Ashok, de 28 años, y otro llamado Manoj, de 31 años, agarraron a Samuel por los brazos. Otros 2, Rajiv, de 26 años, y Suresh, de 34 años, lo tomaron por las piernas. Samuel no resistió. Dejó su cuerpo completamente relajado. Lo cargaron hacia la olla. El calor era insoportable. Podíamos ver el aceite burbujeando violentamente, formando espuma en la superficie. Pequeñas explosiones de aceite saltaban hacia arriba. El olor a aceite caliente quemado llenaba el aire y se metía en la garganta. Algunos en la multitud comenzaron a apartarse instintivamente. Era demasiado real. Demasiado horrible. Vikram gritó: «A la cuenta de 3, 1, 2. Pero antes de que dijera 3, yo cerré mis ojos y clamé en mi espíritu: «Dios Todopoderoso, si alguna vez has escuchado una oración, escucha esta ahora. Manifiesta tu poder». Y hermanos, prepárense para lo que viene, porque lo que sucedió en los siguientes 90 segundos desafía toda lógica humana. Vikram gritó: «3». Los 4 hombres balancearon el cuerpo de Samuel y lo lanzaron hacia la olla. Fue como si el tiempo se ralentizara. Vi el cuerpo de Samuel suspendido en el aire por una fracción de segundo. Todos contuvimos la respiración. El cuerpo entró en contacto con el aceite hirviendo. Y entonces, hermanos, algo que jamás olvidaré comenzó a suceder.
En lugar del grito desgarrador de dolor que todos esperaban, hubo un silencio absoluto. Y luego, una explosión de luz. No, no fue una metáfora. Fue una luz real, dorada, brillante, que salió desde dentro de la olla e inundó toda la plaza. Era tan intensa que muchos tuvimos que cubrirnos los ojos. Escuché gritos de sorpresa, de miedo. Cuando pude volver a mirar, lo que vi me hizo caer de rodillas. El aceite en la olla se había solidificado. Ya no burbujeaba, ya no se movía. Se había convertido en una sustancia cristalina, transparente, como vidrio líquido congelado en el tiempo. Y en el centro, perfectamente visible, estaba Samuel. Su cuerpo estaba completamente intacto. No había ni una sola quemadura. Su piel brillaba. Sus ojos estaban abiertos y miraba hacia arriba con una expresión de paz absoluta. Hermanos, antes de contarles lo que pasó a continuación, quiero pedirles algo muy importante. Si esta historia está tocando tu corazón, si sientes que Dios te trajo hasta aquí por una razón, necesito que hagas algo ahora mismo. Presiona el botón de suscripción. ¿Por qué te pido esto? Porque este canal me ha permitido venir hasta aquí para compartir este testimonio con el mundo. Historias como la mía son más comunes de lo que parece, pero pocas veces llegan a quienes las necesitan escuchar. Al suscribirte, no solo apoyas este canal, ayudas a que más personas como yo puedan traer sus testimonios aquí, narrados por este hermoso canal que Dios está usando para tocar corazones. Si ya estás suscrito, déjame tu opinión en los comentarios. ¿Has vivido algo similar? ¿Qué te está enseñando este testimonio? Tu experiencia puede ser exactamente lo que otra persona necesita leer hoy. Y ahora sí, déjame contarte lo que sucedió cuando la presencia de Dios llenó ese lugar. La luz dorada no venía de ninguna fuente natural. No era el sol. No era fuego. Era algo completamente diferente. Emanaba desde la olla misma, pero también parecía venir desde arriba. Desde todas partes a la vez. La temperatura en la plaza cambió drásticamente. El calor sofocante del mediodía indio fue reemplazado por una frescura inexplicable. Era como si alguien hubiera encendido un aire acondicionado gigante en medio de la plaza al aire libre. El aire mismo parecía vibrar con una energía que no puedo describir con palabras humanas. Entonces escuché las voces. No con mis oídos físicos, sino en lo profundo de mi espíritu. Eran voces que cantaban en un idioma que nunca había escuchado, pero de alguna manera entendía. Cantaban, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso. Y entonces los vi, los ángeles. No eran figuras etéreas o transparentes. Eran seres sólidos, reales, de aproximadamente 2.5 metros de altura. Había 12 de ellos formando un círculo alrededor de la olla. Vestían túnicas que brillaban con luz propia, tan blancas que hacían que todo lo demás pareciera gris en comparación. Sus rostros eran hermosos pero aterradores, con una autoridad que irradiaba poder. Sus ojos, hermanos, sus ojos contenían fuego, pero no un fuego que destruye, sino un fuego de amor tan intenso que cuando uno de ellos me miró directamente, sentí como si pudiera ver toda mi vida en un segundo. En sus manos derechas sostenían espadas. No espadas de metal, sino espadas de luz pura que emitían destellos como relámpagos. La primera en verlos fue la misma niña, Esther. Ella señaló y gritó con voz de alegría pura: «Mami, puedes ver a los ángeles. Son iguales a los que vi en mi sueño». Su voz rompió el silencio aterrorizado que había caído sobre la multitud. Otros niños comenzaron a señalar también. Un niño de 5 años llamado Peter gritó: «Son grandes y tienen alas». Pero los adultos, muchos de nosotros, apenas podíamos procesar lo que estábamos viendo. Algunos cayeron de rodillas instantáneamente, otros retrocedieron con terror. Los 23 hombres de Vikram que momentos antes habían estado armados y arrogantes ahora temblaban. Ashok, uno de los que había lanzado a Samuel a la olla, soltó su vara de bambú y cayó de espaldas. Sus ojos se pusieron en blanco y comenzó a convulsionar. Manoj gritó: «No, no, no, perdóname», y se cubrió el rostro con las manos. Pero lo más impactante estaba por venir. El aceite solidificado comenzó a brillar desde dentro.
Y entonces, lentamente, empezó a derretirse de nuevo, pero esta vez no era aceite caliente. Se había transformado en agua cristalina a temperatura ambiente. Podíamos ver burbujas de aire subiendo desde el fondo. Samuel, que había permanecido inmóvil en el centro, comenzó a moverse. Se puso de pie dentro de la olla. El agua le llegaba a la cintura. Levantó sus brazos hacia el cielo y comenzó a adorar. Su voz salió clara, potente, llena de autoridad. Bendito sea el nombre del Señor. Desde el oriente hasta el occidente, sea alabado su nombre. Él es mi roca, mi fortaleza, mi libertador. Entonces una voz resonó en la plaza. No salía de ninguna persona visible. Venía desde el aire mismo, profunda, atronadora, pero a la vez llena de amor. Yo soy el que soy. Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Yo soy el que estuve con Sadrach, Mesach y Abednego en el horno de fuego. Yo soy el que cerré la boca de los leones por Daniel. Y yo soy el que está aquí hoy. ¿Quién de ustedes se atreverá a tocar a mi ungido? El impacto de esa voz fue como una onda expansiva invisible. Las 340 personas en la plaza cayeron al suelo. No fue una decisión consciente. Fue como si una fuerza gravitacional multiplicada por 1000 nos hubiera jalado hacia abajo. Yo caí con mi rostro en el polvo. No podía moverme aunque quisiera. Lloré incontrolablemente. Lágrimas de temor reverente, de arrepentimiento, de asombro absoluto. A mi alrededor escuchaba sollozos, gritos de clamor, súplicas de perdón, pero la voz que más se destacaba era la de Vikram Malhotra. Vikram, el hombre que había ordenado esta ejecución, el perseguidor implacable de cristianos, estaba arrodillado con su rostro pegado al suelo gritando: «Perdóname, Dios de los cielos, he sido un tonto, he sido ciego, ten misericordia de mí». Sus hombros se sacudían con cada sollozo. Su cuerpo entero temblaba. Intentó arrastrarse hacia la olla donde Samuel seguía de pie, pero no tenía fuerzas. Se quedó allí, a unos 8 metros de distancia, llorando como un niño. Luego vi algo que me rompió completamente. Uno de los ángeles caminó hacia Vikram. Sus pasos no hacían ruido. Se detuvo junto a él, se inclinó y tocó su hombro con su mano. La mano del ángel brillaba con luz dorada. En el momento en que tocó a Vikram, éste gritó, no de dolor, sino de liberación. Fue como si cadenas invisibles cayeran de su cuerpo. Se arrojó boca arriba mirando al cielo y gritó: «Jesucristo es el Señor. Perdóname, Jesús. Sálvame». Y hermanos, en ese momento supe que estábamos presenciando el inicio de la cosecha más grande que jamás había visto jamás. Pero Vikram no fue el único. Uno por uno, sus 23 seguidores comenzaron a clamar por misericordia. Ashok se puso de rodillas con las manos levantadas y gritó: «He golpeado a cristianos inocentes. Perdóname, Jesús». Manoj se arrastró hasta donde estaban los cristianos reunidos y tomó los pies de Priya, la anciana de 60 años, y le pidió perdón entre lágrimas. Rajiv y Suresh, que habían sido parte del grupo que lanzó a Samuel, corrieron hacia la olla gritando: «Pastor Samuel, perdónanos, no sabíamos lo que hacíamos». Samuel salió de la olla. El agua que lo cubría goteaba de su ropa, pero no era agua sucia. Era cristalina, pura. Caminó hacia ellos y los abrazó. Les dijo: «Yo los perdono, y Jesús los perdona. Hoy es el día de su salvación». La escena que siguió es algo que ninguna película podría capturar adecuadamente. De las 340 personas que habían venido a presenciar una ejecución, 287 cayeron de rodillas pidiendo salvación. Gente que nunca había oído un sermón cristiano completo. Gente que había adorado ídolos toda su vida. Gente que minutos antes quería vernos muertos. Ahora clamaban: «¿Qué debo hacer para ser salvo?». Samuel, empapado pero radiante, se paró en el centro de la plaza y predicó el evangelio más poderoso que he escuchado en mi vida. Habló durante 27 minutos. Citó Romanos 10:9, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos,
serás salvo. Explicó el sacrificio de Cristo en la cruz. Habló del amor de Dios que persigue al pecador. Y cuando dio la invitación, 287 personas respondieron. Repitieron la oración de salvación. Muchos lloraban tan fuerte que apenas podían hablar. Vi a enemigos abrazando a aquellos que habían perseguido. Vi a Vikram Malhotra, el hombre que había ordenado quemar casas cristianas, abrazando a Dinesh Prasad, el hombre cuya casa había quemado apenas 6 semanas antes. Vi a Ashok pidiendo perdón de rodillas a Ravi Kumar, el joven al que había roto 3 dientes en la golpiza del 19 de julio. Y Ravi lo levantó y le dijo, «Hermano, todo está perdonado. Bienvenido a la familia de Dios». Pero lo que nadie esperaba era lo que descubrimos después. Cuando finalmente pudimos acercarnos a la olla para examinarla, encontramos algo extraordinario. El aceite que se había solidificado y luego transformado en agua cristalina había dejado una marca permanente en el interior del hierro. La forma exacta del cuerpo de Samuel estaba grabada en el metal, como una huella tridimensional perfecta. Era imposible explicarlo científicamente. El hierro no se deforma así. El calor no crea ese tipo de marcas. Pero allí estaba. Y más sorprendente aún, cuando tocamos el agua que quedaba en la olla, descubrimos que tenía propiedades inexplicables. Una mujer llamada Kamala Devi, de 44 años, que sufría de artritis severa en ambas manos desde hacía 12 años, metió sus manos en el agua sin pensar. Instantáneamente sintió calor recorriendo sus articulaciones. Cuando sacó las manos, el dolor había desaparecido completamente. Podía cerrar los puños sin problema por primera vez en más de una década. Movió sus dedos con incredulidad y comenzó a llorar de alegría. La noticia se regó como pólvora. En las siguientes 2 horas, 43 personas más vinieron a tocar esa agua. Un hombre de 67 años llamado Gopal Krishna, que había estado ciego del ojo derecho por cataratas durante 9 años, se lavó el rostro con esa agua. Cuando abrió los ojos, podía ver perfectamente. Gritó, «¡Veo! ¡Puedo ver!» Y comenzó a describir los rostros de las personas que lo rodeaban. Rostros que no había visto en casi una década. Una niña de 11 años llamada Anjali Sharma, que había nacido con una pierna más corta que la otra y cojeaba al caminar, metió sus pies en el agua. En ese momento sintió como si algo jalara su pierna izquierda. Cuando se puso de pie, ambas piernas tenían la misma longitud. Caminó sin cojear por primera vez en su vida. Su madre, Sunita Sharma, de 38 años, cayó de rodillas adorando a Dios. Hermanos, lo que voy a decir puede sonar imposible, pero en total, 17 personas fueron sanadas físicamente ese día con el agua de esa olla. Cada una de esas sanidades fue documentada, y cada una de esas personas aceptó a Cristo como su Salvador. A las 5:30 p.m. de ese mismo día, decidimos llamar a las autoridades. No para reportar un crimen, sino para que vinieran a presenciar lo que había ocurrido. El oficial de policía más cercano estaba en un pueblo a 18 kilómetros de distancia. Llegó a las 7:15 p.m. junto con otros 2 oficiales. El oficial principal se llamaba subinspector Ramesh Yadav, un hombre de 52 años, escéptico por naturaleza y con 28 años de experiencia en la fuerza policial. Cuando vio la multitud reunida en la plaza, asumió que había ocurrido un disturbio. Pero cuando le explicamos lo sucedido, su expresión pasó de escepticismo a confusión y finalmente a asombro. Examinó la olla personalmente. Metió su mano en el agua y sintió una calidez inexplicable que no venía de temperatura física. Miró la huella del cuerpo de Samuel grabada en el hierro. Tomó fotografías con su teléfono celular. Entrevistó a 23 testigos diferentes, incluyendo a personas que no eran cristianas y que no tenían ninguna razón para mentir. Finalmente, el subinspector Ramesh se sentó en un banco de madera en la plaza. Se quitó su sombrero de oficial y se frotó el rostro con ambas manos. Nos miró y dijo, «En 28 años de servicio he visto muchas cosas. He investigado asesinatos, robos, fraudes. He escuchado miles de historias.
Pero nunca, nunca he visto algo como esto. Esto desafía toda explicación lógica. No hay manera de falsificar esto. Demasiados testigos, demasiada evidencia física. Esto solo puede ser lo que ustedes dicen que es, un milagro de Dios. Entonces hizo algo que ninguno esperaba. Se quitó su placa de oficial, la colocó en el banco junto a él y preguntó, ¿puedo yo también aceptar a este Jesús? Esa noche, los 3 oficiales de policía que habían venido a investigar se convirtieron al cristianismo. Y hermanos, prepárense para lo que viene, porque lo que pasó en los días y semanas siguientes cambió no solo a Shamas, sino a toda la región circundante. Al día siguiente, 16 de agosto de 2018, un periodista del periódico local Jharkhand Express llegó a Shamas. Se llamaba Aditya Menon, de 34 años. Un reportero con 11 años de experiencia. Había escuchado rumores sobre un milagro y vino a desmentir lo que asumía era una historia fabricada por fanáticos religiosos. Pasó 3 días completos en Shamas. Entrevistó a 47 testigos. Fotografió la olla. Recolectó muestras del agua para análisis. Habló con los médicos locales que habían examinado a las personas que reportaban sanidades. El doctor Pradip Mishra, de 58 años, médico general con consulta en Shamas desde hacía 31 años, le confirmó que Kamala Devi efectivamente tenía artritis severa documentada en sus expedientes médicos. Ahora sus manos funcionaban perfectamente. No había explicación médica. Gopal Krishna había sido examinado por un oftalmólogo en la ciudad cercana de Ranchi apenas 2 meses antes. Los reportes médicos confirmaban ceguera por cataratas en el ojo derecho. Ahora su visión era perfecta, de nuevo, sin explicación médica. El 22 de agosto de 2018, el periódico Jharkhand Express publicó un artículo de primera plana con el titular Milagro inexplicable en Shamas. Pastor sobrevive a ejecución en aceite hirviendo. 287 conversiones masivas reportadas. El artículo ocupaba 3 páginas completas con fotografías a color de la olla, testimonios de testigos y análisis de expertos que admitían no poder explicar lo sucedido. La noticia se difundió como fuego. Otros periódicos la replicaron. Canales de televisión regionales enviaron equipos de reporteros. En cuestión de 2 semanas, Shamas se había convertido en un punto de peregrinación. Cientos de personas llegaban diariamente queriendo ver la olla, tocar el agua, escuchar los testimonios de primera mano. La pequeña iglesia de 47 miembros se vio completamente desbordada. Samuel tuvo que comenzar a realizar servicios al aire libre en la misma plaza donde había ocurrido el milagro. Y la ola de conversiones no se detuvo. Para finales de septiembre de 2018, más de 420 personas en Shamas y aldeas circundantes habían aceptado a Cristo. Pero hermanos, ahora viene una de las partes más impactantes de este testimonio. ¿Recuerdan a Vikram Malhotra, el perseguidor principal? Este hombre que había ordenado quemar casas, golpear cristianos y ejecutar al pastor Samuel, experimentó la transformación más radical que he presenciado en mi vida. Después de su conversión el 15 de agosto, Vikram no simplemente dejó de perseguir cristianos. Se convirtió en el evangelista más apasionado y efectivo de toda la región. Vendió su fábrica textil, donó el 70% de sus ganancias para plantar iglesias y dedicó su vida completa a predicar el evangelio. Este hombre que la gente temía ahora caminaba por las calles de Shamas abrazando a aquellos que había lastimado, pidiendo perdón públicamente, pagando de su propio bolsillo por reparar los daños que había causado. Reconstruyó la casa de Dinesh y Lakshmi Prasad con materiales mejores que los originales. Pagó todos los gastos médicos de Ravi Kumar y Thomas Joseph. Visitó a la familia de Susana David, la anciana que había sido asesinada, y les pidió perdón de rodillas aunque él no había participado directamente en su muerte. En noviembre de 2018, apenas 3 meses después del milagro, Vikram vendió su casa grande y se mudó a una casa modesta. Con el dinero de la venta compró un terreno de 2 hectáreas en las afueras de Shamas y estableció un centro de capacitación misionera. Invitó a pastores de otras regiones a venir a entrenar a los nuevos convertidos.
La primera clase tuvo 37 estudiantes. Entre ellos estaban Ashok, Manoj, Rajiv y Suresh, los mismos hombres que habían lanzado a Samuel a la olla. Ahora estudiaban teología, apologética, evangelismo. Vikram personalmente financiaba todo: alojamiento, comida, materiales de estudio. Cuando le pregunté cómo podía hacer todo esto, me miró con lágrimas en los ojos y dijo: «Hermano Rajesh, yo maté el corazón de muchas personas con mi odio. Ahora debo usar todo lo que tengo para traer vida. No tengo suficiente tiempo ni dinero en esta tierra para reparar todo el daño que hice, pero voy a intentarlo hasta mi último aliento». En diciembre de 2018, Vikram fue ordenado como pastor. El hombre que intentó matar al pastor Samuel ahora era su copastor. ¿Estás escuchando esto? ¿Qué estás esperando para unirte a esta familia de fe? ¿Vas a quedarte mirando sin dar el paso? Hermano, hermana, si has llegado hasta este punto del testimonio, es porque Dios tiene algo para ti. No es casualidad. Él te está llamando. Yo te invito ahora mismo a que te suscribas a este canal. No es solo presionar un botón. Es una decisión de fe. Es decir, yo también quiero ser parte de esta familia que cree en milagros, que cree en el poder transformador de Dios. Y si ya estás suscrito, necesito que hagas algo. En los comentarios, escribe: «Soy parte de esta familia». Es una declaración pública. Es tu manera de decir delante de Dios y delante de otros: «Yo pertenezco a Cristo. Yo creo en su poder». Y si aún no has tomado la decisión de seguir a Jesús, escribe en los comentarios: «Quiero conocer a Jesús». Nosotros vamos a orar por ti. Vamos a responder tu comentario. Dios puede cambiar tu vida hoy de la misma manera que cambió la vida de Vikram, de Ashok, de las 287 personas que se convirtieron ese día. No te quedes afuera. Da el paso. Ahora déjame contarte lo que pasó con la olla misma. La olla de hierro donde ocurrió el milagro se convirtió en un punto de controversia. Algunos querían llevarla a un museo. Otros querían destruirla porque atraía demasiada atención. Pero Samuel, con sabiduría divina, decidió dejarla exactamente donde estaba, en la plaza central de Hamás, como un monumento permanente de lo que Dios había hecho. Construyeron un techo de lámina sobre ella para protegerla de la lluvia, y colocaron una placa de bronce con la inscripción: «El 15 de agosto de 2018, en este lugar, Dios mostró su poder. Jesucristo es el Señor». Chestney. El agua que quedaba en la olla fue envasada cuidadosamente en 47 botellas de vidrio pequeñas, no para venderla, sino para preservarla como testimonio. Una de esas botellas fue enviada a un laboratorio en Delhi para análisis químico. Los resultados fueron desconcertantes. El agua tenía una composición química normal, H2O puro, pero tenía una propiedad que los científicos no podían explicar. Cuando la observaban bajo un microscopio electrónico, las moléculas parecían estar organizadas en patrones geométricos perfectos que no ocurren naturalmente. Un científico del laboratorio, el Dr. Arvind Kapoor, escribió en su reporte: «Esta agua desafía nuestra comprensión actual de la física molecular. Los patrones que observamos solo deberían existir en condiciones de laboratorio extremadamente controladas, no en agua que proviene de una olla al aire libre». En febrero de 2019, 6 meses después del milagro, se organizó un servicio especial de acción de gracias en Hamás. Vinieron creyentes de 23 aldeas diferentes. Más de 800 personas se reunieron en la plaza central. Samuel predicó sobre Isaías 43:2 que dice: «Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti». Después del servicio, algo extraordinario ocurrió. Esther, la niña de 7 años que había profetizado el milagro 3 días antes de que ocurriera, se puso de pie en medio de la congregación. Sus padres intentaron hacerla sentar, pero ella insistió. Caminó hacia el frente y pidió permiso para hablar. Samuel le dio el micrófono. Con una voz que no parecía de una niña tan pequeña, Esther dijo: «Dios me está mostrando algo ahora mismo.
Él dice que este milagro es solo el principio. Dice que de este lugar saldrán misioneros a 14 naciones diferentes. Dice que en 5 años habrá 50 iglesias plantadas por personas que estuvieron aquí hoy. Y dice que el enemigo intentará atacar de nuevo, pero no prevalecerá, porque la sangre de Jesús protege este lugar. Hermanos, lo que les voy a contar ahora es lo que pasó después de esa profecía. En marzo de 2019, un mes después de las palabras de Esther, un grupo de extremistas de otra región intentó atacar Hamas. Eran 31 hombres armados con palos, cadenas y cuchillos. Planeaban quemar la nueva iglesia que se había construido y amenazar a los cristianos para que se fueran. Llegaron a Hamas en la madrugada del 12 de marzo a las 3:40 am. Pero algo inexplicable sucedió. Cuando intentaron entrar al pueblo, todos, los 31, cayeron al suelo con convulsiones simultáneas. Gritaban que veían seres de luz con espadas bloqueándoles el paso. Ningún cristiano estaba despierto en ese momento. Nadie estaba haciendo vigilias de oración específicas, pero Dios estaba vigilando. Los atacantes huyeron aterrorizados. 3 de ellos regresaron días después, no para atacar, sino para pedir perdón y aceptar a Cristo. Me contaron personalmente que habían visto ángeles de más de 3 metros de altura, formando un muro de fuego alrededor de Hamas. Intentaron atravesarlo, pero una fuerza invisible los empujó hacia atrás. Para junio de 2019, 10 meses después del milagro original, la iglesia en Hamas había crecido de 47 miembros a 563 miembros bautizados. Necesitaban un edificio más grande. Vikram Malhotra donó el terreno y encabezó la construcción. La nueva iglesia se terminó en septiembre de 2019, con capacidad para 800 personas sentadas. El día de la inauguración, 19 de septiembre de 2019, vinieron creyentes de todo el estado de Jharkhand. Más de 1,200 personas asistieron. El servicio duró 7 horas. 67 personas más aceptaron a Cristo ese día. Pero lo más emocionante es que durante ese servicio, Samuel hizo un llamado misionero. Preguntó, ¿quién está dispuesto a dejar todo y llevar este evangelio a otras naciones? 23 personas pasaron al frente. Entre ellas estaban Ashok, Manoj, Rajiv, Suresh y el mismo Vikram. En los meses siguientes, estos 23 fueron capacitados intensivamente, y en enero de 2020, fueron enviados como misioneros a Nepal, Bangladesh, Myanmar, Sri Lanka y otras regiones de India, donde no había presencia cristiana. En abril de 2020, cuando la pandemia de COVID-19 paralizó al mundo, algo milagroso ocurrió en Hamas. Mientras otras regiones sufrían colapsos en sus sistemas de salud, Hamas experimentó algo diferente. De los 563 miembros bautizados de la iglesia, solo 7 contrajeron COVID-19, y todos se recuperaron completamente sin necesidad de hospitalización. Los médicos que estudiaron el caso no pudieron explicarlo estadísticamente. La tasa de infección en Hamas fue 94% menor que en aldeas circundantes de tamaño similar. Un equipo de epidemiólogos de la Universidad de Ranchi vino a investigar. No encontraron diferencias significativas en medidas sanitarias o acceso a atención médica. Su reporte concluyó, los datos sugieren una protección inexplicable en esta comunidad específica. Los creyentes sabíamos exactamente qué era. Era la mano de Dios protegiendo lo que Él había comenzado. Durante los meses de confinamiento, la iglesia no detuvo sus actividades. Realizaban servicios al aire libre, manteniendo distancia, pero nunca dejaron de adorar, nunca dejaron de predicar. En agosto de 2020, exactamente 2 años después del milagro, se organizó un servicio de aniversario. Yo regresé a Hamas específicamente para ese evento. Lo que vi me dejó sin palabras. La aldea había sido completamente transformada. Donde antes había odio, ahora había amor. Donde antes había división, ahora había unidad. Ex-hindúes y ex-cristianos adoraban juntos. El crimen había disminuido dramáticamente. El alcoholismo, que era un problema serio en la región, había prácticamente desaparecido entre los creyentes. Las familias se habían restaurado. Matrimonios que estaban al borde del divorcio ahora estaban fuertes.
Jóvenes que antes estaban sin dirección, ahora estudiaban en el Centro de Capacitación Misionera. Durante ese servicio, Samuel presentó un reporte ministerial. En 2 años exactos, desde el milagro del 15 de agosto de 2018 hasta el 15 de agosto de 2020, habían plantado 14 nuevas iglesias en la región circundante. Exactamente 14. El número que Esther había profetizado. La congregación estalló en adoración cuando Samuel leyó los nombres de las 14 aldeas donde ahora había iglesias establecidas. Pero la historia no termina ahí. En octubre de 2021, 3 años después del milagro, Vikram Malhotra murió. No fue por violencia ni persecución, fue un ataque al corazón súbito mientras predicaba en una aldea remota. Tenía 55 años. Su muerte impactó a toda la comunidad. Más de 2,000 personas asistieron a su funeral. Entre ellas estaban las familias de todos aquellos que él había perseguido antes de su conversión. Todos vinieron a honrar al hombre en quien se había convertido. Durante el servicio fúnebre, Dinesh Prasad, el hombre cuya casa Vikram había quemado, tomó el micrófono y dijo: «Este hombre me quitó mi casa, pero Dios lo usó para darme un hermano. Este hombre intentó destruir mi fe, pero Dios lo convirtió en el instrumento más poderoso para fortalecer mi fe. Vikram, hasta que nos encontremos en el cielo, hermano». No había un solo ojo seco en ese lugar. Descubrimos que Vikram había dejado instrucciones específicas en su testamento. Había donado todo lo que le quedaba, incluyendo su casa modesta, para la expansión del Centro de Capacitación Misionera. Gracias a esa donación, el centro pudo duplicar su capacidad y ahora entrena a 120 estudiantes por año. En marzo de 2022, recibí una llamada de Samuel. Estaba emocionado. Me dijo: «Hermano Rajesh, tienes que venir. Acaba de pasar algo increíble». Volé a India esa misma semana. Llegué a Hamas el 18 de marzo de 2022. Samuel me llevó directamente a la plaza central, al lugar de la olla. Había una multitud reunida. En el centro, arrodillado junto a la olla, estaba un hombre de unos 60 años. Se veía demacrado, con ropa sucia, evidentemente un indigente. Samuel me explicó: «Este hombre se llama Harish Reddy, es de Andhra Pradesh, a más de 1,500 kilómetros de aquí. Ha viajado durante 2 meses para llegar a este lugar». Le pregunté por qué. Samuel sonrió y dijo: «Espera a escuchar su historia». Harish comenzó a hablar en Telugu. Un traductor nos iba interpretando. Harish dijo: «Hace 4 meses, yo era un hombre exitoso. Tenía una empresa de construcción, una familia, una vida cómoda, pero también era alcohólico y violento. Una noche, golpeé a mi esposa tan brutalmente que la hospitalicé. Mis hijos me abandonaron. Mi esposa me dejó. Perdí mi negocio. Me convertí en un vagabundo». Harish continuó: «Una noche, durmiendo en la calle en Hyderabad, tuve un sueño. Vi una olla grande de hierro en una plaza. Vi luz saliendo de ella. Y escuché una voz que me dijo: «Ve a llamas. Allí encontrarás tu salvación». Desperté y no sabía dónde quedaba llamas. Pregunté a personas. Nadie sabía. Finalmente, un hombre me dijo que Llamas era una aldea en Jharkhand. Comencé a caminar. No tenía dinero para autobús. Caminé, pedí aventones, dormí en las calles. Tardé 2 meses en llegar. Y cuando entré a este pueblo hace 2 horas y vi esta olla en el centro de la plaza, supe que era el lugar de mi sueño». Harish lloró. «Yo no sé nada sobre Jesús, pero sé que Él me llamó aquí. ¿Pueden decirme quién es y cómo puedo conocerlo?». Hermanos, ese día Harish Reddy entregó su vida a Cristo. Fue bautizado en la misma agua que había quedado preservada de la olla. Y en los meses siguientes, su vida fue completamente restaurada. Su esposa, al escuchar lo que había pasado, vino a Hamas a buscarlo. Cuando lo vio transformado, ella también aceptó a Cristo. Sus 3 hijos eventualmente se reconciliaron con él. Hoy, Harish es pastor de una iglesia plantada en Andhra Pradesh, con más de 200 miembros. Hermanos, mientras les cuento el impacto que este milagro sigue teniendo, quiero pedirles algo.
En los comentarios cuéntenme, ¿de qué país o ciudad están viendo este testimonio? Queremos conocerlos. Queremos orar por ustedes específicamente. Y si alguna vez han experimentado la protección de Dios de alguna manera, compártanlo. Tu historia puede ser exactamente la chispa que encienda la fe en el corazón de alguien más que está leyendo ahora mismo. También, si tienen algún consejo para este canal, alguna sugerencia de cómo podemos mejorar o qué tipo de testimonios quieren escuchar, díganoslo. Su opinión es muy importante para nosotros. Ustedes son la razón por la que hacemos esto. Ahora déjenme contarles lo que pasó en los meses siguientes. Antes de seguir, quiero proponerte algo diferente. Convierte este momento en una semilla de impacto. Comparte este video con 5 personas. No lo veas como un simple reenvío. Míralo como una misión. Tal vez alguien en tu lista está pidiendo una señal, una palabra, una respuesta, y Dios puede usar tu decisión para dársela. No se trata de redes sociales, se trata de obediencia y propósito. Cada vez que compartes, extiendes la voz del Evangelio y te conviertes en canal de esperanza. Jesús no se avergonzó de ti. ¿Te avergonzarías tú de compartir su mensaje? Si este contenido tocó tu vida, compártelo con fe y escribe aquí abajo. Ya lo compartí. Esa declaración es más que un comentario. Es tu manera de decir, yo no me avergüenzo del Evangelio. Dios puede transformar corazones a través de tu acción hoy. Y ahora, sigamos, porque lo que viene puede marcar tu vida aún más. En julio de 2023, 5 años después del milagro, se realizó un censo ministerial completo. Los resultados superaron incluso la profecía de Esther. De aquel evento del 15 de agosto de 2018, habían nacido no 50, sino 73 iglesias plantadas en 6 estados diferentes de India y en 8 países: Nepal, Bangladesh, Myanmar, Sri Lanka, Bután, Afganistán, Pakistán y Tailandia. Los 23 misioneros originales habían multiplicado su impacto. Ashok había plantado 7 iglesias en Nepal. Manoj estaba sirviendo en Myanmar con 4 iglesias bajo su supervisión. Rajiv había ido a Pakistán, una de las naciones más peligrosas para cristianos, y contra todo pronóstico había establecido 3 congregaciones clandestinas con un total de 180 creyentes. Suresh estaba en Afganistán, incluso después de la toma talibán en 2021, sirviendo en una red de iglesias en casas con más de 200 convertidos secretos. El Centro de Capacitación Misionera en Hamas había graduado 417 estudiantes en 5 años. De esos, 289 estaban sirviendo activamente en ministerio de tiempo completo. Pero hermanos, el milagro más grande aún estaba por venir. En diciembre de 2023, recibí una llamada urgente de Samuel. Su voz temblaba de emoción. Me dijo, «Hermano Rajesh, tienes que venir ahora. Es sobre Esther». Mi corazón se aceleró. Esther, la niña que había profetizado el milagro, ahora tenía 12 años. Volé a India inmediatamente. Llegué a Shamas el 22 de diciembre de 2023. Samuel me llevó a su casa. Allí estaba Esther, ya no una niña pequeña, sino una jovencita, sentada con su familia. Me miró con esos mismos ojos penetrantes que había tenido cuando profetizó a los 7 años. Me dijo, «Tío Rajesh, Dios me habló de nuevo. Me mostró algo grande que viene». Le pedí que me contara. Esther dijo, «Vi en mi espíritu que el gobierno de India va a cambiar sus leyes. Van a dejar de perseguir a los cristianos. Y vi que esto va a pasar porque un líder gubernamental muy importante va a tener un encuentro personal con Jesús. Va a pasar en los próximos 2 años. Hermanos, yo no sé si esta profecía se cumplirá, pero sí sé que todas las profecías anteriores de Esther se cumplieron exactamente como las dijo. Y si Dios lo dijo, Él lo hará. Hoy, en octubre de 2024, 6 años después del milagro, Hamas es un faro de luz en medio de una región que antes estaba sumida en oscuridad espiritual. La iglesia principal tiene 1,247 miembros bautizados. El Centro de Capacitación Misionera tiene lista de espera de 2 años. La olla sigue en la plaza central, ahora protegida por una estructura hermosa,
que parece un templete de vidrio. Miles de personas la visitan cada año, no para adorarla, sino para recordar lo que Dios hizo. Samuel Osei sigue siendo el pastor principal. Tiene ahora 40 años. Su rostro tiene algunas arrugas más, pero sus ojos siguen brillando con la misma fe inquebrantable. Cuando le pregunté hace unos meses qué ha aprendido de todo esto, me dijo: Hermano Rajesh, aprendí que cuando Dios te llama a algo, ningún poder del infierno puede detenerte. Aprendí que el mismo fuego que el enemigo planea para destruirte, Dios lo usa para purificarte y manifestar su gloria. Y aprendí que la conversión más imposible está a solo un milagro de distancia. Priya, la anciana de 60 años que lloraba la noche que llegué a Hamas, ahora tiene 66 años y lidera un ministerio de oración que se reúne todos los días a las 5:00 am. Tiene 87 intercesores comprometidos que oran por las 73 iglesias plantadas y por los misioneros en el campo. Arjun, el joven de 19 años que me recibió en la parada del autobús aquella noche, ahora tiene 25 años y es pastor de una de las iglesias plantadas en Bihar, con 143 miembros. En agosto de 2024, hace apenas 2 meses, tuve el privilegio de predicar en el 6º aniversario del milagro. Más de 3.400 personas se reunieron en Hamas para el evento. Construyeron un anfiteatro temporal para acomodar a todos. Durante mi predicación, conté toda esta historia que les acabo de compartir a ustedes. Y al final, hice un llamado. Pregunté: ¿cuántos de ustedes están aquí hoy porque fueron impactados directa o indirectamente por lo que pasó el 15 de agosto de 2018? De las 3.400 personas, 2.890 levantaron sus manos. Eso significa que 2.890 vidas fueron transformadas por un solo acto de obediencia de un hombre llamado Samuel Osei, que decidió no huir cuando el peligro lo amenazaba. Hermanos, en ese momento entendí algo profundo. Los milagros de Dios no son solo para la persona que los recibe, son para generaciones. Son para naciones. Son para cambiar el curso de la historia. Hace 3 semanas, el 29 de septiembre de 2024, recibí un correo electrónico de Aditya Menon, el periodista del Jharkhand Express, que había cubierto la historia original en 2018. Me escribió: Pastor Rajesh, he cubierto miles de historias en mi carrera. Crímenes, política, escándalos, desastres naturales. Pero la historia de llamas es la única que cambió mi vida. Después de investigar ese milagro, yo mismo acepté a Cristo en secreto. Durante 6 años he sido un cristiano clandestino, por temor a perder mi trabajo y mi familia. Pero ya no puedo callar más. El mes que viene voy a hacer pública mi fe. Voy a bautizarme en Hamas, en la misma olla donde Dios salvó al pastor Samuel. Quiero que usted esté presente. Lloré cuando leí ese correo. Hermanos, los milagros de Dios siguen reverberando años después. Las ondas de un solo acto divino se extienden más allá de lo que podemos imaginar. Estaré en Hamas el 2 de noviembre de 2024 para presenciar el bautismo de Aditya. Y sé que no será el último, porque cuando Dios hace algo, lo hace completo. Hermanos, lo que presencié en Hamas no fue casualidad. El mismo Dios que salvó a Samuel en esa olla hirviendo puede salvarte a ti de cualquier situación imposible que estés enfrentando hoy. Él sigue siendo el Dios de milagros. Él sigue siendo el Dios que transforma corazones de piedra en corazones de carne. Él sigue siendo el Dios que convierte a perseguidores en predicadores. La Biblia dice en Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Lo que hizo en Hamas en 2018, lo puede hacer en tu ciudad, en tu familia, en tu vida en este preciso momento. Si estás pasando por persecución, por amenazas, por situaciones que parecen sin salida, este mensaje llegó a ti en el momento exacto. No es coincidencia. Dios te está diciendo: yo estoy contigo. Cuando pases por el fuego, no te quemarás. Cuando pases por las aguas, no te ahogarás. Yo soy tu protector. Antes de irte, 3 cosas. Primero, si este testimonio tocó tu corazón, suscríbete a este canal. Recuerda que al hacerlo,
Ayudas a que más historias como esta puedan ser compartidas. Apoyas la misión de traer esperanza y fe a quienes más lo necesitan. Cada suscripción es un voto de confianza en que el mensaje de Cristo debe seguir extendiéndose. No es solo apoyo a un canal, es apoyo a la obra del reino. Segundo, comparte este video con alguien que necesite un milagro. Puede que sea tu madre que está enferma, tu hermano que está desviado, tu amigo que está atravesando una crisis financiera, alguien que está en depresión, alguien que está pensando en rendirse. Compártelo con 5 personas. Hazlo ahora mismo. No lo dejes para después. Tal vez ese video llegue exactamente en el momento en que esa persona estaba a punto de tomar una decisión equivocada. Tú puedes ser el instrumento que Dios use para salvar una vida hoy. Tercero, en los comentarios, déjanos tu petición de oración. Vamos a orar específicamente por cada nombre que se comparta aquí. No importa qué tan imposible parezca tu situación. El mismo Dios que solidificó aceite hirviendo, que grabó un cuerpo en hierro, que convirtió a 287 personas en un solo día, ese mismo Dios va a escuchar tu oración. Escribe tu nombre, tu país y tu petición. Nosotros, la comunidad de este canal, vamos a interceder por ti. Y si tienes algún consejo para mejorar este canal, alguna sugerencia de qué tipo de testimonios quieres escuchar, escríbelo también. Tu voz importa. Tu experiencia importa. Eres parte de esta familia de fe que se extiende por todo el mundo. Que la paz de Cristo que sobrepasa todo entendimiento guarde tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. Que el mismo poder que resucitó a Jesús de entre los muertos opere en tu vida hoy. Y recuerda las palabras que Samuel me dijo antes de entrar a esa plaza el 15 de agosto de 2018. Cuando Dios te llama a algo, ningún poder del infierno puede detenerte. Tú has sido llamado. Tú tienes un propósito. No dejes que el miedo te paralice. No dejes que las circunstancias te definan. Dios está contigo. Él te sacará del fuego sin olor a humo. Él te sacará del aceite hirviendo sin una quemadura. Él convertirá tu mayor dolor en tu testimonio más poderoso. Yo soy testigo de que Dios hace milagros. Lo vi con mis propios ojos. Lo toqué con mis propias manos. Y si lo hizo en Hamás, lo hará donde tú estás. En el nombre de Jesucristo, declaro sobre tu vida protección divina, favor sobrenatural, puertas abiertas que nadie puede cerrar, y milagros que desafían toda lógica humana. Que el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el Dios que salvó a Daniel en el foso de los leones, el Dios que salvó a los 3 jóvenes hebreos en el horno de fuego, el Dios que salvó al pastor Samuel en la olla de aceite hirviendo, ese mismo Dios te salve a ti hoy de toda adversidad. Amén y amén. Hasta el próximo testimonio, hermanos. Que Dios te bendiga grandemente. Que su rostro resplandezca sobre ti. Que te guarde en todos tus caminos. Que pongas tu confianza en Él y nunca seas avergonzado. Y que cuando llegue tu momento de enfrentar el fuego, recuerdes que no estás solo. El cuarto hombre en el fuego ya está contigo. Su nombre es Jesús, y Él nunca, nunca te abandonará. Mantén tu fe, mantén tu esperanza, mantén tus ojos en Cristo, porque lo mejor está por venir. Tu milagro está en camino. Dios te bendiga.